Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Buenos días, Carlos. Tú presentas al invitado. Muy buenos días a todos nuestros escuchas que nos sintonizan cada mañana de tu programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En la mañana de hoy tenemos un tema bastante interesante, dedicado principalmente a las féminas y a la parte íntima de la mujer, con el doctor Yay, que es ginecólogo-oncólogo. Hoy el día de la mañana vamos a estar hablando del síndrome del flujo vaginal, para que todo el mundo, las mujeres, escuchen cuándo hay que prestarle atención a ese flujo vaginal y cuándo se considera patológico. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, un placer estar acá con ustedes una vez más. Y bueno, creo que bien como bien dices, un tema muy importante a tratar es el síndrome de flujo vaginal, ya que es tan frecuente en nuestra sociedad. Jay, ¿se te puede decir que tú eres baraonero cubano? Así es. Ya está 50-50. No dominico cubano, sino baraonero cubano. Varonero cubano. Bueno, en el orden correcto, cubano varonero. Cubano baraonero. Yo creo aquí. Sí. Bien, Jay, buenos días. Buenos días. Entonces, este tema es importante y esperamos que las féminas, las mujeres, hagan su llamada, interactúen con el doctor, haciendo cualquier tipo de pregunta de este tema, que es el síndrome de flujo vaginal. Para que la persona entienda, ¿verdad? La persona llana, ¿qué es un síndrome de flujo vaginal en una mujer? Bueno, se define como síndrome de flujo vaginal toda aquella secreción anómala o no que presenta una mujer en el curso de su vida, o sea, reproductiva y no reproductiva, por así decirlo, porque puede presentarse en cualquier etapa de la vida, que genera disgusto e incomodidad, o sea, que moja generalmente el panty y se torna desagradable desde ese punto de vista. Justamente por eso se ha nombrado de esta forma síndrome de flujo vaginal, porque generalmente el flujo vaginal no solamente se limita a secreciones o flujo patológico, sino también a alteraciones que pueden ser fisiológicas o propias de la etapa de la vida, como por ejemplo la pubertad, la menopausia, los procesos menstruales e incluso o sea, el preámbulo de tener relaciones sexuales. Hay mujeres que tienen un flujo no característico o sui generis que muchas veces se le llama la atención. Es válido mencionar que el síndrome de flujo vaginal no solamente se limita a infecciones, como ya había dicho, sino que hay varias causas. Justamente se clasifica en síndrome de flujo vaginal específico cuando tenemos un germen específico que lo causa y da una secreción muy característica de ese germen. El ejemplo más característico es la monilia, la moniliasis. Cuando hay un síndrome de flujo vaginal por monilia, es un síndrome específico porque te da las características como leche cortada, que cuando se despega deja una zona enrojecida, de ardor además. Ya, un ejemplo de síndrome de flujo vaginal inespecífico lo da la Gardnerella, por ejemplo, que es este parásito que da un mal olor en la vagina, como a pescado descompuesto. Generalmente es inespecífico porque casi siempre se relaciona con otros gérmenes que concomitan al mismo tiempo. O sea, puede haber un flujo vaginal anormal, ¿verdad? Exacto. Que no es característico, no es normal. Puede haber tanto Gardnerella como cándida, tricomona, exactamente. Generalmente cuando hablamos de una Gardnerella, son las secreciones aquellas inespecíficas, blanco-amarillentas, mixta, homogénea, con grumos, estas características son sugestivas de que hay varios
parásitos o varios gérmenes concomitando al mismo tiempo. Precisamente por eso el tratamiento de la Gardnerella es distinto. No solamente uno se basa sobre el medicamento específico que afecta a la Gardnerella, que en este caso son los derivados del imidazol, como el metronidazol, sino también que se utilizan terapias o polifarmacia, terapias combinadas con otros medicamentos que empíricamente, en muchas de las ocasiones, porque no tenemos un exudado que nos diga la naturaleza específica de la infección, podemos tratar con otros medicamentos que le dan a otro tipo de gérmenes, como gram positivos, gram negativos y anaerobios. La edad más frecuente, ¿verdad? Tú mencionabas que puede haber en cualquier tipo de edad. Exacto, ¿verdad? Sí. Pero las edades más frecuentes y qué tipo de mujer pueden hacer un síndrome de flujo vaginal y las causas. Exacto. Pues la edad más frecuente evidentemente es la edad sexual reproductiva. ¿Ya? Apenas una mujer comienza en la etapa reproductiva o sexual, la vida sexual, evidentemente se expone a tener un síndrome de flujo vaginal. Algo muy importante en esto es que, había un sketch muy importante, corto, pero que tenía un significado bastante de peso, que era cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona indirectamente, no protegida, las relaciones sexuales indirectamente, estás teniendo relaciones sexuales con todas las parejas anteriores. Y es una realidad, la verdad. Los hombres generalmente somos asintomáticos, o sea, no presentamos síntomas frente a algunos parásitos que afectan a la mujer. No es lo mismo una cavidad húmeda con un pH favorable para que crezcan estos parásitos a algo elongado, externo, como es el pene. ¿Ya? Evidentemente eso hace que los hombres tengamos menos sintomatología. Desde ese punto de vista, la mujer se reinfecta con mucha facilidad. Precisamente por eso la vida sexual impone un reto desde este punto de vista. A eso se le agrega también la promiscuidad. A eso evidentemente se le agrega la promiscuidad. Una mujer que haya tenido varias parejas y a veces, que dice Miguel, yo tengo amiguitas que tienen 2 y 3 parejas. Exacto. No simultáneas, pero esporádicas. Así es, o sea, el número de parejas sexuales evidentemente es un factor de riesgo importante. Pero ya había dicho que en todas las etapas de la vida de la mujer el síndrome de flujo vaginal puede estar presente, desde la infancia hasta la adultez extrema. En las niñas puede aparecer síndrome de flujo vaginal, generalmente condicionado por cándidas o monilias, evidentemente, y siempre hay que tratar de descartar alteraciones sistémicas como endocrinometabólicas, el caso de la diabetes. A veces un síndrome de flujo vaginal específico por monilia puede ser la traducción, la máxima traducción de una enfermedad endocrinometabólica, como es el caso de la diabetes, por ejemplo. Y tan simple como indicarle una glucemia y precisar que la paciente está cruzando con una diabetes, o sea, remitirla acá hacia el endocrino y compensarla desde el punto de vista endocrino-metabólico. Eso evidentemente mejora esa sintomatología. En la infancia además, porque a veces las niñas pequeñas se introducen cosas de niño al fin, algo en la vulva, en la vagina, y eso puede condicionar evidentemente un síndrome de flujo vaginal por hipersecreción refleja. ¿Ya? Un cuerpo extraño, el organismo hace una reacción exagerada, o sea, secretando flujo, evidentemente con el objetivo de rechazar el cuerpo extraño. En la adolescencia, en la vida sexual reproductiva, ya tenemos la amplia gama de infecciones de transmisión sexual, que van desde la trichomona, la cándida, la clamidia, la Gardnerella, toda esa sintomatología que conocemos. Y en la adultez, evidentemente, algunas de estas pueden persistir. ¿Ya? Eso es lo más importante. Algo muy importante es que el síndrome de flujo vaginal hoy en la actualidad está teniendo una resistencia específica a los tratamientos. Esto está mediado justamente por el uso deliberado de medicamentos que utilizan la sociedad. O sea, el uso inadecuado. Inadecuado, o sea, exactamente. Yo tengo una mujer, tiene un flujo vaginal y va a la farmacia. Exacto. Y se compra cualquier tipo de crema vaginal o óvulos vaginales. Exacto. Que no son los adecuados. Así es. Sí. Que cuando viene a ver, lo que tiene es una cándida. Exacto. Y compra un medicamento para la tricomona. Sí, doctor, pero también hay algo más que viene acarreando a que haya más resistencia a los tratamientos. En la cultura de la mujer dominicana principalmente,
tienen de costumbre, la gran mayoría por desconocimiento, que cuando culmina su ciclo menstrual, sin aún tener ninguna patología, tienden a usar óvulo. Sí, eso es un error. Y eso es un grave error, porque aún sin tener nada, siempre usan me voy a colocar un óvulo para limpiarme, supuestamente. Y eso es algo que se ha venido pasando generacionalmente y lo hacen es por desconocimiento, sabiendo que eso va a acarrear lo que usted está mencionando, resistencia a un tratamiento cuando en verdad esté frente a una patología de flujo vaginal. Exactamente. Es válido que conozcan que la vagina, hay gérmenes que son propios de ahí, que constituyen la flora normal de la vagina. Cuando se hacen tratamientos de este tipo deliberadamente sin un síndrome de flujo vaginal per se, evidentemente eso induce a que aparezca la sobrepoblación de una de las bacterias, uno de los gérmenes, te expones, te inmunodeprimes, o sea, de una forma u otra estás rompiendo la barrera natural la barrera natural que es lo que te protege frente a ciertas infecciones. Eso es muy importante tenerlo igual. Es algo muy habitual en la población dominicana, porque lo he visto en una consulta, lavarse con vinagre. Para la mujer dominicana el vinagre es mágico. Dice para mantener Sí, un pH. Exacto, y al contrario, el vinagre puede ser el peor enemigo frente a un flujo vaginal. Normalmente el pH de la vagina es un pH ácido que se maneja entre aproximadamente 3.45 ahí a 4.45 aproximadamente. Es un pH que generalmente es ácido. Eso hace que evidentemente si te lavas con vinagre acidifiques más el medio. Y hay gérmenes, como es el caso de la monilia, que se desarrolla justamente en pH ácido. Lo que quiere decir es que uno tiene que ver identificar bien cuál es el tipo de germen que tiene presente para poder marabaciar, o sea, para poder trabajar en sentido a eso, si usar bicarbonato o usar vinagre, porque a veces incluso el bicarbonato mejora, pero eso hay que saberlo usar. Para eso tenemos que tener un exudado vaginal con cultivo, para saber si los parásitos que tiene la mujer son parásitos que se desarrollan en un pH básico o alcalino o en un pH ácido. O también saber si es de la flora vaginal normal. Exacto. De esos microorganismos, porque no todos son patológicos. Exactamente. Estábamos hablando ahora de las causas, y usted mencionaba la causa de la promiscuidad, las relaciones sexuales, ¿verdad? Exactamente. Las demás causas. Pues bueno, dentro de otras causas está la mala técnica del aseo. ¿Ya? Generalmente son las mujeres. Eso es importante, claro, que tú digas ¿Cómo asearse? cómo asearse. O sea, para evitar las de la infecciones forma por correcta. coli. Exactamente. Normalmente, o sea, la mala praxis del aseo, que son aquellas mujeres que se asean de atrás hacia adelante, haciendo un barrido, o sea, trasladando o traslocando gérmenes que generalmente son del tracto, más del tracto intestinal hacia el aparato genitourinario. Estas pueden condicionar infecciones por Escherichia coli, como bien decías, que es un germen que es propio del recto y a veces lo trasladan hacia adelante. Las relaciones sexuales contra natura. Para que la gente entienda ahí, es como es propio de la flora intestinal que exacto, es normal para mantener el pH intestinal, pero cuando entra a la parte vaginal u urinaria, entonces ya se convierte en un invasor. En un órgano, por lo tanto, produce la infección por Escherichia coli. Eso es, efectivamente. Igualmente, las duchas vaginales, el uso de dispositivos para realizarse duchas vaginales, evidentemente eso sobrepone un trastorno de la barrera biológica que normalmente debería tener la mujer para protegerse frente a ciertas infecciones invasivas. Ahí entra el agua de cisterna. Ahí entra, sí. El agua de cisterna no clorificada, el tinaco no clorificada. La del tanque. Exactamente. Y el agua no tratada. Y después dicen, tengo un flujo, eso tiene que ser mi marido que está con otra. Así mismo. Así mismo es. Y no sabe que la culpable está al lado de la casa. Sí, está la cisterna y el tinaco. Dentro de las otras causas, hablábamos ahorita de las enfermedades sistémicas, enfermedades que inmunodeprimen a las personas, como algunos trastornos endocrino metabólicos, hablaba de la diabetes, el VIH, entre otras enfermedades que disminuyen la inmunología propia del ser humano, y evidentemente eso hace que muchos gérmenes o bacterias que son propias de ahí proliferen con más facilidad. Dentro de otras causas, había hablado que está el síndrome de flujo vaginal por hipersecreción refleja,
que no siempre este es patológico, sino más bien este es una respuesta exagerada del organismo para rechazar un cuerpo extraño. En este grupo entran las mujeres que se ponen dispositivo intrauterino, como los DIU, ¿ya? Por la misma, uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo es, evidentemente, producir abundante moco endocervical, que es el moco que se produce a la hora de la lubricación para tener relaciones sexuales. Es el moco aquel que se produce el tapón mucoso cuando, evidentemente, la mujer sale embarazada. Cuando hay un objeto extraño, evidentemente las glándulas de Skene, que son dos glándulas que están ahí paracervical a la orilla del cuello uterino, estas producen una reacción exagerada y producen un flujo traslúcido, blanquecino, que no precisamente es patológico, ¿ya? Está también, además de esto, el síndrome de flujo. Es importante que las jóvenes, las mujeres jóvenes que tienen un dispositivo como el DIU, exacto, sepan que ese flujo es normal. Exacto. Igualmente el uso de algunos contraceptivos. Hay contraceptivos, o el principio básico de los medicamentos anticonceptivos es justamente producir un pseudoembarazo, un estado similar al embarazo. Sabemos que hay estados o momentos de la vida de la mujer en el cual aumenta el flujo normal. Este es el periodo próximo a la menstruación, el periodo próximo, o sea, el embarazo por sí solo, y las relaciones sexuales son momentos en el cual el flujo o la secreción de moco endocervical aumenta y puede comportarse como un síndrome, aparentemente como un síndrome de flujo vaginal. Y esto evidentemente puede condicionar molestias y demás. Otras de las causas frecuentes de síndrome de flujo vaginal, como ya habíamos dicho, eran las causas inespecíficas. Dentro de las causas inespecíficas, ya estas sí se comportan más como una enfermedad de transmisión sexual, que son los que generan generalmente las EIPAs o enfermedad inflamatoria pélvica. Son aquellas mujeres que, concomitando a un síndrome de flujo vaginal, tienen dolor bajo vientre y demás. Eso quiere decir que la infección ya ha colonizado gérmenes o órganos internos como es el útero, las trompas y los ovarios. Entonces, la sintomatología, acabaste de mencionar una Exacto. ahora, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, porque produce inflamación de estos Exacto. órganos anexos. La sintomatología del síndrome de flujo vaginal, como todo proceso infeccioso, evidentemente, primero prima la incomodidad del flujo per se, ¿ya? Segundo, en dependencia del germen o del parásito, la bacteria que causa el flujo, va a ser la sintomatología. Cuando es por monilia, hablábamos ahorita que era un síndrome de flujo vaginal específico con características muy claras, como era una secreción blanquecina, como leche cortada, que se adhiere o se pega a las paredes de la vagina y cuando se despega deja una zona indurada, enrojecida, con ardor. ¿Ya? Eso es característico de la moniliasis. Con respecto a la Gardnerella, hablábamos de que era un olor, la bibliografía te dice que desprende un olor a minas. El olor a minas es muy similar al olor de pescado descompuesto o pescado podrido, como dice la bibliografía. Con respecto a la trichomona, es un elemento patognomónico, un signo clásico de esta es la vagina en fresa. Es la vagina que se le ve como un punteado hemorrágico, con bastantes punticas, precisamente por eso, punticos rojos, precisamente por eso se dice vagina en fresa. Con respecto al gonococo, sabemos que es una secreción purulenta, amarillenta, que muchas veces se limita a las glándulas de Bartolini y da secundario a esto una bartolinitis, que generalmente es causado por gonococo. ¿Ya? Miguel, una pregunta. ¿Tú no has tenido ese tipo de flujo a nivel de la uretra peniana? Doctor, y la clamidia, que es algo muy frecuente que se encuentra que en no, la pero mujer. está bien que lo niegue. Claro, la clamidia también Sí, es se uno de los encuentra muy elementos. frecuente. Exacto. Y afecta también a ambas parejas. La clamidia tiene una particularidad. La clamidia es un germen que generalmente, más que causal, independientemente de que causa síndrome de flujo vaginal, produce cervicitis. Es un germen que se adhiere fuertemente al cervix, o sea, al cuello uterino, y ahí produce un daño. Y puede producir... Esa es su predilección. Claro, o sea, sí. el Su predilección es el cervix, exacto. Porque la clamidia es reconocida, a pesar de que es una bacteria, es una de las bacterias que se comporta como un parásito intracelular obligado. Esta da
desde el punto de vista microbiológico, signos muy clásicos. Precisamente esto, se comporta como un parásito intracelular obligado y da una característica específica de las células, ¿ya? Da las células como con un halo oscuro alrededor, que es clásico de la infección por clamidia. Esta es la primera causa de infertilidad en el mundo, la infección por clamidia. Este es un germen que produce un síndrome adherencial importante. Dentro de ellos, las adherencias de First-Custy, que son adherencias que pueden, evidentemente implantarse hasta nivel hepático. Y evidentemente, crea un estado bastante complejo en las pacientes, sobre todo en las pacientes que vamos a abordar desde el punto de vista quirúrgico, porque el síndrome adherencial muchas veces es muy importante, como había dicho. Y es la primera causa de infertilidad, volver a recalcarlo. Sí, y es bueno que también se le aclare ese tema de la clamidia a la juventud que tenemos hoy en día, que lleva una vida sexual bastante activa. Y hay que recordar que hay patologías que no le dan muchos síntomas y signos. Exactamente. Que pueden tenerla y pueden pasar desapercibida, pero a un futuro mal manejada, mal diagnosticada, puede acarrear las complicaciones que usted acabó de mencionar. Exactamente. Algo muy importante y digno de aclarar es que la población dominicana, de forma general, por así decirlo, tiene la costumbre de acudir al ginecólogo cuando tienen un síndrome de flujo vaginal solicitando un papá Nicolau. Eso es un error común y muy garrafal. Cuando se tiene un síndrome de flujo vaginal, no es correcto tomarse muestra para papá Nicolau. Y aclaro este punto, el papá Nicolau es una prueba que se hace específica para buscar células con cambios degenerativos que sean sugestivas de un proceso de malignidad o un proceso que esté en función de malignizarse, ¿ya? Ese es el objetivo del papá Nicolau. El objetivo debe ser ir por un cultivo. Por un cultivo, exactamente. Cuando te haces un papá Nicolau en el curso de una infección, evidentemente, eso puede distorsionar la muestra y siempre te vas a ir con dolor de cabeza a la hora de un resultado desfavorable, porque existe mucha posibilidad de que exista si te lo estás haciendo en pleno flujo vaginal. Sí, yo creo que toman esa conducta porque tenían pendiente hacerse el papá Nicolau y justamente no tenían el motivo para ir al ginecólogo, y al aparecer el flujo vaginal es que decían, deja de matar a dos pájaros de un tiro. Esperemos que se motiven, la radio se escucha. Los radios escucha y las radios escucha, tanto mujeres como hombres, los amigos oyentes, y hagan su pregunta o alguna inquietud que tengan respecto de cualquier sintomatología respecto al flujo vaginal o cualquier otra patología a nivel vaginal, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y estamos aquí para darles respuesta. Claro. Entonces, teníamos entre las manifestaciones clínicas, mencionaba en la parte diagnóstica el cultivo, ¿verdad? De ese flujo. Exacto. Que lo correcto no es automedicarse. Si se siente un flujo con esta característica y después de, como decía Carlos, del periodo menstrual, es un error garrafal ir a una farmacia a comprar una crema o un óvulo. Así es. Sin saber realmente qué tipo de infección tiene. Y mencionabas el cultivo. ¿Hay otro método para hacer un diagnóstico claro. del síndrome de flujo vaginal? Algo muy importante que hablábamos anteriormente acá era que, la raza latina, de una forma u otra, por la familiaridad que tiende a heredar incluso los tratamientos de amigos a amigas, de familia, de madre a hija. Yo fui exactamente. No, yo fui al médico, tenía lo mismo y el médico me orientó y me dijo esto. El tratamiento es individualizado. Toda paciente que tenga un síndrome de flujo vaginal, lo correcto es visitar a su ginecólogo, visitar a su médico. ¿Ya? Eso sería lo correcto hablando. Entonces, la primera, como todos sabemos, en medicina, el primer paso para hacer un diagnóstico eficaz justamente es la anamnesis, que es el interrogatorio aunados al examen físico, y por último, los exámenes complementarios. Entonces, sí, existen varios métodos o formas de hacer el diagnóstico certero de ciertas infecciones desde el punto de vista del examen físico, por las características de estas secreciones. Cada secreción tiene una característica específica que te hace
o que hace al ojo entrenado del ginecólogo especificar y decir, bueno, esta infección es típica o es clásica de tal germen. Pero eso como que ha cambiado en los últimos años por la promiscuidad, por la edad temprana de las relaciones sexuales, y todas esas cosas han vuelto que las secreciones generalmente tengan un carácter más mixto o prevalezca más mixto, y eso nos hace tratar con diferentes antibióticos al unísono ese tipo de enfermedades. Sí. Tú sabes que la sociedad ha ido cambiando culturalmente, y hay vestimentas, tanto ropa íntima como tipo de ropa que usan las mujeres. Pero también hoy en día las cirugías estéticas también han llegado a la parte íntima de la mujer. Tanto la vestimenta como la ropa íntima y las cirugías estéticas que se realizan son propensas a aumentar el riesgo de flujo vaginal, de síndrome de flujo vaginal. Pues así es. Justamente el uso de prendas sintéticas, sobre todo de nylon, condicionan un aumento, o sea, del calor y de la retención de estas secreciones, y evidentemente favorece el color oscuro de la ropa negra tiene la particularidad de favorecer a la aparición de un síndrome de flujo vaginal. Incluso hay, no solamente la ropa sintética, hay diferentes tipos de tela que pueden condicionar un tipo de síndrome de flujo vaginal por irritabilidad, ¿ya? Porque hay mujeres que le hacen alergia a ciertas telas y pueden condicionar esto. Además de esto, muy importante, también lo que mencionabas con respecto a las cirugías estéticas, que las cirugías estéticas se modifica la anatomía, se cambia, y entonces puede haber traslocación bacteriana y podemos pasar gérmenes de un plano a otro y puede condicionar evidentemente este tipo de infecciones. Sí, porque está de moda la cirugía estética. ¿Qué complicaciones una mujer con un embarazo, verdad? ¿Cuáles son las complicaciones que puede conllevar un síndrome de flujo vaginal? Bueno, dentro de las complicaciones más comunes está el aborto y la prematuridad. Pero además de eso, o sea, evidentemente una mujer con un proceso infeccioso durante el embarazo se predispone a tener abortos y o a tener fetos pretérminos, inmaduros. Además de esto, no solamente complicaciones que van en todo el trayecto del embarazo, sino en el puerperio. Una vez que esta mujer tiene mucho más riesgo de hacer o desencadenar un proceso infeccioso puerperal. Y igual el bebé puede tener incluso un proceso de una sepsis connatal o neonatal precoz, evidentemente porque son procesos infecciosos que han cabalgado, que se han mantenido durante el embarazo y no se han tratado efectivamente. Esas son las complicaciones más temidas. E incluso hay algunas infecciones, generalmente causadas por virus, que pueden condicionar malformaciones congénitas, ¿ya? Generalmente la familia esta de los citomegalovirus, que pueden fácil atravesar la barrera placentaria y pueden ocasionar trastornos neurosensoriales como hipoacusia, o sordera neurosensorial, o sea, dificultad en el centro termorregulador para regular la temperatura, dificultad para el sostén de la cabeza. Otras infecciones que pueden condicionar este tipo de alteraciones, la infección por sífilis o la sífilis congénita, que puede desencadenar alteraciones como cataratas congénitas, microcefalia, el crecimiento intrauterino retardado, ¿ya? Son elementos importantes. O sea, siempre en el embarazo optamos por descubrir infecciones del tipo TORCH, que son tan conocidas, ¿verdad? La rubiola, toxoplasmosis, sarampión, herpes, sífilis, entre otras entidades que evidentemente pueden condicionar malformaciones congénitas o tetradas, que tienen muy característica cada uno de estos elementos. Pueden hacer su llamada al 809-524-4907 a Palma, sí, y interactuar con el doctor Jay haciendo su pregunta. ¿Existen medidas preventivas para evitar el flujo vaginal? Pues sí, claro. Bueno, primeramente yo creo que esta justamente es una de las vías en las cuales estamos haciendo prevención, ¿verdad? Una de las principales o de los principales elementos para hacer prevención es la educación. Educar a la población en sentido a identificar cuáles son los signos y síntomas que puede aparecer frente a un síndrome de flujo vaginal. Además de eso, identificar factores de riesgo que predisponen a la población a tener ciertas infecciones, como la promiscuidad, etcétera. O sea, creo que las principales medidas para prevenir el flujo vaginal es justamente la educación sexual. Creo que ese es el principal eslabón que podemos utilizar al respecto.
Fuera de eso, ya como mismo hablábamos que la sociedad ha cambiado, en el mercado se han introducido champús y jabones vaginales que favorecen la homeostasis o el equilibrio de el medio interno de la flora normal bacteriana que debe estar en la vagina, como es el caso del jabón del Lactobal, Lactobacil, otros jabones que son de pH neutro y favorecen que esto se mantenga lo más lo más correcto posible, por así decirlo. Sí, o sea, que eso es del uso de vinagre constante y eso hay que irlo descontinuando. Hay que irlo el uso de óvulos así deliberadamente, también sin necesidad, hay que irlo descontinuando también, ¿sabes? Entonces, eso, las relaciones sexuales protegidas, sobre todo. Si se van a enfrentar a una relación sexual estable, evidentemente, hacerse estudios, chequearse primeramente, previo a restablecer o establecer las relaciones sexuales desprotegidas. Siempre. Y también el uso del preservativo, lo que van a tener más de una pareja. Exactamente. Para así prevenir infecciones cruzadas. Así es. Y así evitar contaminar a otro compañero. Y lo ideal y lo correcto es que ya que un joven o adolescente inició su vida sexual, que haga su visita por el ginecólogo, claro, para que le eduque concerniente a todas estas patologías que pueden acarrear a daño futuro, tanto en su vida normal como también en su parte íntima. Claro. Jay, una pregunta, con relación en las veces que tú has mandado a realizar cultivo por secreciones vaginales, ¿cuál es el microorganismo que tú has observado que tiene más frecuencia en los reportes laboratorios del cultivo, claro, que es más frecuente aquí en la región? Bueno, un germen muy frecuente acá en la región es la Gardnerella. La infección por Gardnerella es bastante frecuente. Ya, igual hemos visto o infección por estafilococos piógenes, también, que es infrecuente ahí en la vagina. ¿Cómo? Sí, también son muy resistentes, cepas muy resistentes, que hemos tenido que indagar, revisar el tema para buscar el antibiograma. Exacto, en el reporte del antibiograma, muy resistente, con poca sensibilidad a ciertos antibióticos específicos. ¿Cómo? Entre ellos, así, la amoxicilina de seguro, la ampicilina. Entre ellos, más tradicionales. Sí, exacto, muy resistente a esos antibióticos tradicionales. O sea, ya más sensible al tazobactam. Por el uso abusivo. Incorrecto y inadecuado exactamente de por los eso. Antibióticos. Exactamente por eso. Otra cosa u otro elemento es que no solamente sobrepone esa resistencia el uso deliberado del antibiótico en una persona, sino es que por la misma promiscuidad los gérmenes tienen memoria selectiva. Cuando hay una persona en la sociedad que usa deliberadamente antibiótico y es promiscua, ese germen que ella transmite es una cepa resistente a antibióticos. ¿Sí? E independientemente de que esa segunda persona no use antibiótico deliberadamente, le lleven la enfermedad a su casa o como cualquiera de alguna forma, está adquiriendo. O si cometió un acto de infidelidad, exacto, está adquiriendo una cepa resistente. Ya, porque es un germen que ha mutado, que ha cambiado. Y mira a Miguel el control. Exacto. Con relación, claro. Carlos, me interrumpiste ayer con el tema, porque él me miró. Carlos, recuerda que estamos en televisión también. Ay, Dios. En YouTube. Pero tienen que decir eso. Sí, está muy bien. Sí, yo sé, sí. Entonces ahí, por eso la importancia de no la automedicación. Exacto. En ninguno de los sentidos. Así es. Vaya y consulte con su médico ginecólogo, ¿verdad? Así es. Que le maneje su proceso para que después mañana no haya consecuencias. Y cuando usted va y entonces usa un antibiótico, un óvulo no adecuado, usted está perdiendo su tiempo y su dinero. Exactamente. Y por ahí anda la infección produciendo hasta infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica. A veces hay que llevar hasta la histerectomía, hacen acceso tubo ovárico, que el acceso tubo ovárico son colecciones de pus dentro de las trompas. Son nacidos dentro de la trompa. Nacidos dentro de la trompa, exactamente. Son cosas que realmente... eso es incómodo. Embarazo ectópico a repetición por las adherencias. Claro, porque la trompa está se pegan. está muy flácida.
Exacto. Y por ahí rompe. Exacto, disminuye la calidad de su aparato reproductor, o sea, disminuye la calidad anatómica, porque hay muchas adherencias, los procesos infecciosos verdaderamente... Y después dicen, tengo 3 abortos consecutivos. Exacto, y es... Pero muchas se le veces. olvida que tenía una vida sexual muy activa anteriormente. O tenía, puede ser que no la tenga, tenía una infección, ¿verdad? Exacto. Que la crió a través de un duchado, es verdad, de un agua contaminada, y entonces, porque no solamente todo es la relación sexual. Claro, no todo. Yo diría que el 95% son las relaciones sexuales. Sí, el 95. Yo La veo verdad. yo veo un chumay, yo le pongo Sí, un yo 98. También por ahí. yo le pondría un poquito más. Realmente Sí. una cosa clara y concisa es que la enfermedad inflamatoria pélvica, que es muy común en la región, muchas Sí, mujeres sí, aquejándose de dolor bajo vientre, El bajo vientre. es una enfermedad de transmisión sexual. No es otra cosa. Eso de que quitarse el estigma ese social de que si cargo cubo de agua, que si hago mucho... Que Sí. cargue una cosa, un cubo pesado. Claro, que si hago mucho peso. No. Eso es una enfermedad de transmisión sexual. Hasta que se demuestre lo Lo contrario. contrario. Se pone ahí, enfermedad de transmisión sexual no especificada. Exacto, no específica, exacto. ¿Verdad? Por lo tanto, seguimos, hagan su llamada. Dice Carlos que no hay valor. Sí, no, Pero pueden casi llamar nunca al llaman ese tema. 809-524-4907. Pero siempre... Estamos aquí con el doctor Jay. Jay, Sí. ¿dónde usted tiene su consulta? Bueno, Para estamos en consulta. Si alguien quiere consultarse, que quizás no quiera ir a un médico ginecólogo ya tradicionales de lo que ya son conocidos. Bueno, sí, estamos en consulta en Gamma, diagnóstico del doctor Tamburini, todos los lunes, martes y miércoles a partir de las 9 de la mañana. Y estamos los viernes en Niños de las Naciones. Eso está por Punta Palma. Eso es una ONG que está... Sí, que la dirige mi hermana y amiga, mi prima. La doctora Martina. La doctora Exacto, Martina la doctora Félix. Sí, o sea, que el doctor está Ex directora asequible. del hospital Jaime Mota. Jaime Mota. Sí. El doctor está asequible, o sea, está en diferentes centros. Y que sería bueno que siempre hagan su chequeo. Y principalmente hoy en día, que tenemos una juventud y unos adolescentes. Y ya unos adulticos mayores que también llevan una vida muy dinámica. Claro. Y que el tiempo lo ha traído así. Y la sociedad ha cambiado mucho. Ya los cambios de pareja son muy frecuentes. Y cada día vemos que los síndromes de flujo vaginal son más constantes. Y lo importante que la gente tenga la conciencia que tan pronto tenga un síndrome de flujo vaginal es acudir al facultativo que tiene que ver exclusivamente con esa área para tener un buen tratamiento. Porque hay que recordarle que el tratamiento se da para los dos. Así es. Tanto para el hombre, también para la mujer. O sea, que como esos síndromes de flujo vaginal no es solamente verlo, que yo me coloqué un óvulo, me mejoré, pero si no tratan a la otra parte, Es recurrente. Y va a ser recurrente y se va a mantener el mismo síndrome Exacto. consecutivo y durante mucho tiempo. Que será bueno que usted le dé unos tips ahí para que esas jóvenes sepan que el tratamiento no es de una sola persona. Exactamente. Son de toda la pareja que tiene, aunque se lo lleve agachado. Claro, porque de una forma u otra antes mencionábamos que los hombres solemos ser asintomáticos a esos parásitos, pero asintomático no quiere decir que no lo porte. Y cada vez que tenga una relación sexual, evidentemente es protegida, a pesar de que la mujer haga varios tratamientos, siempre va a estar reinfectándose y es un ciclo vicioso. El mismo parásito lo va a ir... y justamente eso es otro de los parámetros que hace que el parásito, que el germen, desencadene resistencia. Porque estás teniendo tratamientos antibióticos recurrentes, pero te estás exponiendo al mismo parásito. El parásito que habíamos dicho, que tiene memoria selectiva, va a buscar su mecanismo de supervivencia y se va a adaptar. Entonces es lo que creamos parásitos o microorganismos resistentes. Y por eso es importante que el tratamiento sea para los dos. Y cuando usted tenga su síndrome de flujo vaginal, el mismo tratamiento que le ponen a usted tiene que hacerlo a su pareja. Y si tiene más de una pareja, Cuidado si después dice, sí, el tratamiento es para los dos. Es para y los le dos. indican óvulos No, que y no. el hombre se ve los óvulos. Eso se ha dado, Carlos? el doctor va a ser... Eso se ha dado. El hombre no fue orientado y Es cogió un bueno. óvulo. No, Mire, será está la mujer. travento. Es bueno esa salvedad, Sí, sí. porque- sí. Sí, El estamos- no se hombre dan se- esos casos. Coge Se dan, claro y que se se dan. traga un óvulo, esos que vienen en cápsula. No, se atragante él con un óvulo sin necesidad. Exacto. Vamos a aclarar eso, sí. Eso hay que aclararlo. Por eso hay que detenerse
a orientar la pareja. ¿El tratamiento debe ser en pareja o de manera individual? El tratamiento, antes hablábamos de del síndrome de flujo vaginal específico. El síndrome de flujo vaginal específico, cuando es por monilia, y eso puede ser individualizado. Cuando se tiene el germen muy claro y que es un germen que no produce mucho daño, como es el caso de la cándida, que es tan frecuente y se puede coger incluso hasta por aguas contaminadas. Incluso puede aparecer en mujeres que no tengan una vida sexual reproductiva. Por eso, en ese caso puede ser bien individualizado. Pero con estos síndromes de flujo vaginal mixtos, el tratamiento debería ser para ella y para la pareja sexual. Una pregunta que a Carlos le va a gustar. ¿Y si tiene dos parejas? Bueno, si tiene dos parejas, sí, no, y, bueno, con las dos parejas no se protege, que no la tiene sin que no usan preservativo. Claro. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, es una buena pregunta porque, bueno, en este siglo XXI ahora se ha introducido una nueva terminología de pareja que son las triejas, que son las parejas de tres. Y evidentemente eso puede sobreponer que el tratamiento sea un poco más complejo, porque no es lo mismo tratar a 3 personas que a 2 o a 1. Entonces, en ese caso... ¿Y si en esa trae un homosexual? ¿Va a seguir sumando? ¿Y si en esa trae un homosexual? En esa trae un homosexual las cosas son más complicadas, porque evidentemente el homosexual... pregunta que me están haciendo sí, por aquí. El homosexual tiene relación generalmente contra natura, y hay traslocación de gérmenes. Si hay una mujer, un hombre, evidentemente esos gérmenes del recto del ano, lo puede pasar a la vagina y condicionar un proceso infeccioso o un síndrome de flujo vaginal. Es una cosa que evidentemente no sé, lo ideal sería en ese caso el uso de preservativos y tener la dinámica sexual en ese sentido bien establecida, pero protegerse frente a las relaciones sexuales homosexuales, evidentemente. Yo creo que los tiempos van a ir cambiando y los tratamientos también van a ir cambiando. Sí, sí. Yo imagino que cuando venga ya un paquete para tratar el flujo vaginal, va a traer el kit completo. Mira, eso es un kit para flujo vaginal, que le va a incluir también la de la pareja coadyuvante. Ya incluso estamos hablando de la era postfarmacológica. Ya se están introduciendo otras terminologías de medicina robótica y demás. Esperemos ver con vida, ¿no? Esa parte de la medicina que sería bastante interesante. Que son como implantes o nanorobots pequeñitos que son capaces de destruir las bacterias y demás. O sea, que ya ahí no vamos a tener que tener tanto pendiente al uso del preservativo, pero faltan muchos años luz, no se desesperen. Sigan usando el preservativo, que es la primera barrera de defensa que tienen sobre todo frente a cualquier patología o de flujo vaginal, ambas parejas. O sea, el preservativo ha venido y tiene muchos años en el mercado y aún sigue siendo útil. Claro, y sigue protegiendo. Y el sexo oral también, en ese sentido. Si por la casualidad sienten algún olor que no es típico o característico del lugar, eso, realizar el sexo oral sería algo realmente que sobrepondría. Porque también se puede afectar en la parte oral. Claro, la parte oral, evidentemente. Y casi todas estas patologías que usted acabó de mencionar, inclusive también la clamidia, puede afectar la parte oral. Exacto. Que por eso hay que tener mucho cuidado. Retírese. Que no es la pescadería. Que no es pescadería. De la comunidad donde es Teodoro. Pero siempre es bueno prevenir. Están aquí por la zona de la playa. Siempre es bueno prevenir y orientar en estos dos temas, porque el síndrome de flujo vaginal es algo muy constante que acontece normalmente en las personas que tienen una vida sexual activa. Y es bueno que conozcan las medidas preventivas, porque es la única forma de reducir, no de eliminar. Porque cada día vienen surgiendo nuevos agentes y nuevos actores que traen otra cultura, otra visión muy diferente a la que tenemos nosotros. Así que, doctor, recomendaciones antes de ir, ¿no hay si tienen alguna recomendación? Bueno, las recomendaciones ya están bien claras. El uso del preservativo sobre todas las cosas, que es la principal barrera, como bien mencionabas. No usar deliberadamente o de forma imprudente medicamentos sin consultar a su médico. El uso de sustancias tóxicas que pueden irritar o pueden distorsionar, cambiar la biología de la vagina, como es el uso deliberado del vinagre y de otras sustancias. Todos esos elementos tienen que ser, el principal eslabón tiene que ser la consulta con su ginecólogo. ¿Ya? Bien.
Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic y odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada.